Bien, continuando con la clase pasada, habíamos quedado en el problema número 6, y nos faltó el 7, 8, 9 y 10. Bien, entonces en la clase pasada nos quedamos en el ejercicio número 6, que se lo habíamos resuelto. Vamos con el ejercicio 7, 8, 9 y 10. Comenzamos con el 7. Dice, una carga negativa de menos 0,55 microcoulomb ejerce una fuerza hacia arriba de 0,200 newton sobre una carga desconocida que está a 0,30 metros directamente debajo de ella. Calcular cuál es la magnitud y el signo de la carga desconocida. ¿Cuáles son las magnitud y dirección de la fuerza que la carga desconocida ejerce sobre la carga de 0,55 microcoulomb? Bien, entonces tenemos una carga de 0,55 microcoulomb negativa. ¿Sí? Y nos dice que ejerce una fuerza de 0,2 newton, 0,200 newton, sobre una carga desconocida que está a 0,30 metros debajo de ella. O sea que la distancia o el radio, voy a poner R, es de 0,300 metros, o sea, 0,30 metros, ¿sí? O sea que esta carga ejerce una fuerza hacia arriba, es negativa, disculpen, la carga negativa, ejerce una fuerza hacia arriba sobre una carga desconocida. Esta carga es negativa, acá hay una carga, el cual esta carga le ejerce una fuerza negativa a esta, por eso esta fuerza que estoy escribiendo acá, una fuerza hacia arriba, disculpe, de 0,200 newton, y 0,2 newton, es lo mismo. Y la distancia entre ellos es de 30 centímetros, o 0,3 metros. ¿Sí? Bien, acá nosotros ya podemos darnos cuenta de qué tipo de carga es esta carga, ¿sí? ¿Será positiva o negativa esa carga? Positiva. Negativa. Negativa, profesor. Negativa, perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tener unas fuerzas de repulsión, o sea, esta carga va a tratar de alejarse de esta otra carga que también es negativa, por lo tanto, esta carga tiene que ser negativa, ¿sí? Lo que vamos a encontrar ahora es cuál es el valor de esa carga. ¿Sí? Entonces, muy sencillo encontrar con la formita de fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre el radio al cuadrado. O sea, vamos a despejar la carga 2, que es lo que queremos encontrar. Fuerza por resultante, distancia al cuadrado dividido en la constante K por la carga 1. Ese es igual a la carga 2. ¿Sí? Fuerza entonces 0,200 newton por la distancia al cuadrado 0,30 metros al cuadrado, dividido en la constante K, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga 1, y dicen que es menos 0,55, menos 0,55 microcoulomb, no sé qué va a ser, menos 0,55 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Sí? No se olviden de ahí de
pasar esa carga, a ver si puedo hacer un poquito más, esa carga que está en microcoulomb, pasarla a coulomb, ¿sí? Entonces, eso es igual a la carga que estamos tratando de calcular. Entonces, la carga va a ser igual a, resolvemos esto, 0,2 por 0,3 al cuadrado, dividido en 9 exponencial 9 por menos 0,55 exponencial a la menos 6, ¿sí? Recuerden acá, cuando apretan el dividido, o sea, yo acá lo anterior ya hice la parte de arriba, esto, y después dividido, ¿sí? Y lo que está abajo lo pongo multiplicando, pero lo pongo entre paréntesis, ¿sí? Para evitar que cometa algún error. A mí el valor me da 3,63 negativo y por 10 a la menos 6 nos dice. O sea que el valor de la carga es menos 3,63, o si vamos a redondear 64, quedaría microcoulomb, ¿sí? Fíjense que también nos da el valor del la carga. ¿Qué carga es? También nos dice que es carga negativa, ¿sí? Porque nosotros colocamos la fuerza positiva. Recuerden que cuando la fuerza era positiva eran fuerzas de repulsión y cuando era negativa eran fuerzas de atracción. Nosotros colocamos la fuerza positiva porque eran fuerzas de repulsión, o sea, para alejarse, ¿sí? Fuerzas para alejarse. ¿Estamos? Ese ejercicio era bien sencillo, ¿no? Comparado con nosotros. Vamos con el ejercicio número 8. Nos dice, 3 cargas puntuales están ordenadas a lo largo de el eje de las X. La carga Q1 está, carga Q1 de 3 microcoulomb está en el origen. La carga Q2 de menos 5 microcoulomb está a 0,2 metros de X, del origen, ¿no es cierto? La carga Q3 de menos 8 microcoulomb, ¿dónde está situada Q3? Si la fuerza neta sobre Q1 es de 7 newton en la dirección de X negativo. Bien. Disculpen, no sé que lea un poco mal, pero está muy chiquita en la pantalla. Estoy adivinando, ya estoy medio viejo, ya estoy adivinando qué quiere decir. Bien, entonces dice, tenemos 3 cargas puntuales. Una que está en el eje de carga 1, carga 1, 3 microcoulomb, que está en el eje, ¿sí? O sea, de X igual a 0. La carga 2 de menos 5 microcoulomb está en X igual a 0,20 y la carga Q3 es de menos 8 microcoulomb. No sabemos dónde está, es lo que tenemos que determinar. Dice, nos pregunta dónde está ubicada esta carga, si la fuerza neta sobre Q1, disculpa, es de 7 newton. O sea que la fuerza en la carga 1 va a ser de 7 newton en el eje X negativo. ¿Sí? Voy a hacer ahora un grafiquito para que ustedes vean de qué estamos hablando acá, ¿sí? Carga 1 en el eje, o sea, positiva, carga 1 acá,
¿sí? A 20 centímetros, o 0,20 metros, está la carga 2, que es negativa. Tenemos la carga 2. Que es negativa y tiene un valor de menos 5 microcoulomb. Y en algún lugar de este eje de las X, esto tenemos que es el eje de X, acá tendríamos el 0, este sería el X negativo. En algún lugar está ubicada la carga 3 de forma tal, la carga 3 tiene un valor negativo, de forma tal que la fuerza en la carga 1 es de 7 newton, pero sobre el eje X negativo, o sea que esta fuerza se dirige hacia allá. Con el valor de 7 newton. La fuerza resultante nos da 7 newton. Bien. Vamos a analizar un poquito acá y vamos a ver más o menos dónde tendría que ubicarse esa carga 3. ¿Qué va a pasar con la carga 1 y carga 2? ¿De qué tipo de fuerza vamos a tener? ¿Atracción o repulsión? Atracción. Perfecto, ¿sí? Entonces vamos a tener una fuerza de atracción entre ambas, lo cual la fuerza en la carga 1 va a ser en sentido de X positiva. ¿Sí? Esto va a ser la fuerza entre 1 y 2. ¿Sí? O sea que la carga 1 va a ser atraída por la carga 2 y se va a generar una fuerza en el sentido de 2. O sea, en el sentido de la eje X negativo. ¿Hacia dónde se tendría que ubicar una carga negativa? ¿Qué pasaría con la carga negativa y 1? ¿Cómo van a ser las fuerzas acá? ¿De atracción o de repulsión? Atracción también. De atracción también, perfecto. Entonces, ¿dónde se tendría que ubicar Q3 para generar una fuerza? Fíjense que esta fuerza tendría que dirigirse hacia el eje X negativo y tendría que ser todavía mayor que 7 porque tengo F12. O sea, ¿hacia dónde se tendría que colocar la carga 3? Podría estar en dos lugares posibles. Podría ser una carga positiva que esté entre Q1 y Q2, o podría ser una carga negativa en el eje de las X negativas, que sea mucho mayor. Ya nos dice Sí. de qué signo la carga. Nos dice que la carga es negativa. Entonces sí o sí tiene que estar en el eje de las X negativas. Exactamente. La carga negativa tiene que estar sí o sí sobre el eje X negativo, ¿sí? Porque ahí sí nos generaría una fuerza hacia el eje X negativo. Esta sería la fuerza entre 1 y 3. La suma de esas dos fuerzas, sería carga 3, la suma de esas dos fuerzas nos tiene que dar 7 newton hacia la izquierda. ¿Sí? Bueno, comencemos entonces a ver y a deducir dónde vamos, a qué distancia se encuentra Q3. Para eso primero tenemos que calcular cuánto es la fuerza entre Q1 y Q2. ¿Sí? Calculemos entonces esa fuerza. Disculpen. Esa fuerza va a ser igual entre 1 y 2 a la constante K por la carga 1, dijimos que era de 3 por 10 a la menos 6 coulomb, por la carga 2, menos 5, por 10 a la menos 6 coulomb, dividido en la distancia 0,2 metros al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que la constante K es 9 por 10 a la 9, 9 exponencial 9 por 3 exponencial menos 6 por menos 5 exponencial menos 6 dividido en 0,2 al cuadrado.
menos 3,75. Menos 3,375. Menos 3,375 newton. ¿Sí? Recuerden que ese menos no nos indica hacia dónde se dirige esa carga. Nos indica solamente si la fuerza es de atracción o de repulsión. Cuando era negativo, era fuerza de atracción porque las dos cargas eran de distintos signos. Cuando era positivo, significa que había fuerzas de repulsión. ¿Sí? O sea que esto nos indica solamente que hay fuerzas de atracción entre estos dos. Por lo tanto, F12 se dirige hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que sacar cuánto vale la fuerza F13. Fíjense que acá tenemos nosotros las tres fuerzas. Fuerza 1,2, fuerza 1,3 y la fuerza total que va a ser de 7 newton. O sea que, resumiendo acá, fuerza total es de 7 newton. ¿Sí? O sea que F12 más F13 va a ser igual a los 7 newton. ¿Sí? ¿Cuánto sería F13? Sería F... disculpen, acabo de cambiar una cosita. Bien, vamos a ver acá. F12, que es positiva, menos F13, porque es negativa, porque va sobre el eje de las X negativas, ya lo saqué ahí, es igual a menos 7 newton. ¿Por qué menos 7 newton? No significa que la fuerza sea negativa, sino que está sobre el eje X negativo, que es lo que nos decía el problema, ¿sí? Esas fuerzas, si sumo esta, fuerza 1, 2, menos 1, 3, ¿por qué menos 1, 3? Porque va en el sentido negativo acá también, va a ser igual a menos 7 newton, ¿sí? Entonces despejo 1, 3, menos F13, o hago el cambiazo acá, este pasa positivo por acá y este pasa positivo también, ¿sí? O sea que F12 más 7 newton va a ser igual a F13, ¿sí? Pasa este positivo y este también que está negativo, pasa positivo para acá. F12 era 3,375 newton más 7 newton no va a dar cuánto es la fuerza de 1,3. 10,375 newton. O sea que ya conozco cuánto es la fuerza 1,3. ¿Sí? Ahora lo que tengo que calcular es la distancia. La fuerza 1,2 era negativa, ¿verdad? Recuerden, ¿sí? Acá nos dice negativa, pero no significa que la fuerza sea negativa ni que vaya en el eje negativo. Cuando nosotros en la ley de Coulomb nos sale un valor negativo, significa que son fuerzas de atracción nada más. ¿Sí? Cuando la fuerza nos da un valor positivo, significa que son fuerzas de repulsión. Acá nos da un valor negativo porque hay una fuerza de atracción entre Q1 y Q2. No significa que sea negativa esta fuerza, ni que esté sobre el eje X negativo, sino que acá, por el contrario, está con el eje X positivo. ¿Sí? Por eso lo pongo positivo acá también. ¿Sí? Y le puse F13, que es una fuerza negativa. ¿Por qué? Porque se dirige en el eje X negativo. Y acá, menos 7, en el problema nos dice que la resultante en la carga 1 es de 7 newton hacia la izquierda. Es hacia la izquierda, por lo tanto,
le puse el signo menos acá. O sea que F1 menos F1,3 es igual a menos 7 newton. Hago el pasaje acá, nos dice 3,375 más 7 newton, nos quedaría esta es la fuerza que va a estar en fuerza 1,3. O sea, esta es la fuerza entre 1 y 3 que tenemos que es la que se va a originar para que la fuerza total sea de 7 newton hacia la izquierda. ¿Sí? Si ustedes suman o hacen la diferencia entre 3,375 newton menos 10,375, el resultado le va a dar 7 newton hacia la izquierda. ¿Qué es lo que nos dice el problema? Que la sumatoria de estas dos fuerzas nos da 7 newton hacia la izquierda. Entonces ahora lo que tengo que calcular, ya calculé esa fuerza, lo que tengo que calcular es la distancia que hay entre 1 y 3. Voy a borrar este. Acá. Entonces, la fuerza entre 1 y 3 va a ser igual a la constante K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Lo que yo quiero calcular es la distancia. O sea que todo esto pasa multiplicando y esto pasa dividiendo. O sea que la distancia es igual a constante K por la carga 1 por la carga 2. Algo que estoy un poquito más allá, porque si no después no me puede escribir. Vamos de nuevo aquí. La fuerza 1,3 va a ser igual a la constante K por la carga 1 por la carga 2, la carga 3, disculpen, sobre la distancia al cuadrado. Lo que quiero calcular acá es la distancia al cuadrado, por lo tanto, R va a ser igual a la constante K por la carga 1 por la carga 3 dividido en la fuerza, ¿sí? Hacemos un pasaje acá. Y esto que estaba como raíz pasa, como número cuadrado pasa como raíz de todo esto. ¿Sí? Entonces, la raíz de constante K, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga 1 era 3 por 10 a la menos 6 coulomb por la carga 3 8 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿sí? Acá vamos a hacer un paréntesis y si se fijan, 8 tiene una carga negativa. Bien, nosotros la fuerza que calculamos es de 10,375, pero nosotros sabemos que esas fuerzas son de atracción, porque esta carga es positiva y esta carga es negativa. O sea que en realidad la fuerza tendría que ser, si yo lo quiero colocar este número negativo, también tendría que ser negativo 10,375 newton, porque es de atracción. ¿Sí? O sea que si esto le quiero colocar negativo, también a la fuerza le tengo que colocar un valor negativo. Igual, si le coloco un número negativo acá y a la fuerza le coloco un número positivo, no voy a poder aplicar la raíz. Recuerden que no se puede aplicar la raíz del número negativo. O sea que acá me va a quedar menos 10,375 newton. Profe, disculpe. Sí. ¿La fuerza no tiene que dividir también la constante ahí en la raíz? Era lo mismo, si lo divide, no, era lo mismo. No va a cambiar absolutamente nada. Vamos a colocarlo así. Ahí está. ¿Sí? No pasa nada porque está todo multiplicando acá. Sería distinto si está sumando acá, pero como está todo multiplicando, es lo mismo que lo divida todo o solamente esta parte y igual está todo multiplicando. Ah, bien, bien. Distinto sería si estuviese sumando acá, ojo ahí. 9 exponencial a 9 por 3 exponencial
a la menos 6 por menos 8 exponencial a la menos 6 dividido en menos 10,375. La raíz de eso me da 0,14. 0,14 metros. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Por qué nos da metros? Disculpen. Ya lo había sacado. Newton se va con Newton. Coulomb cuadrado se va con 1 y 2 Coulomb. Y me queda metros cuadrados. Ese metro cuadrado con la raíz se me simplifica y me queda metros nada más. O sea que la distancia es 0,14 metros. La distancia de acá hasta acá, de la carga 1 hasta la carga 3, sería de 0,14 metros. Bien, seguimos entonces con el ejercicio número 9. Dice, se coloca una carga Q1 de 5 nanocoulomb en el origen de un sistema de coordenadas X, Y. Una carga Q2 de menos 2 nanocoulomb sobre el eje positivo X en X igual a 4 centímetros. Calcular, si se coloca una tercera carga Q3 de 6 nanocoulomb en el punto de las coordenadas X 4 centímetros y 3 centímetros, encontrar las componentes X e Y de la fuerza total que ejercen sobre la carga las otras dos. B, determinar la magnitud y dirección de esa fuerza. Bueno, vamos a analizarlo. Acá no está el grafiquito, pero lo vamos a hacer. Nos pide calcular la fuerza sobre esa carga, la carga 3, ¿sí? Que le ejercen obviamente la carga 1 y la carga 2. ¿Estamos? Bien, vamos a ver entonces acá estas fuerzas. Primero voy a determinar la fuerza entre la carga 2 y la carga U y la carga 3, que me parece más sencillo, y después vamos a determinar la otra, ¿sí? Y después vamos a sumar todas esas fuerzas. Bueno, la carga 2 y 3 están separadas a una distancia de, acá se ve, 3 centímetros, ¿sí? O sea que ya directamente podemos calcular esta fuerza. Fuerza entre 2 y 3 va a ser igual a la constante K por la carga 2 menos 2 nanocoulomb. ¿Nano cuánto era? Por 10 a la 9. a la menos 9, perfecto. A la menos 9 coulomb. Y por la carga 3, 6 por 10 a la menos 9 coulomb dividido en la distancia de 3 centímetros. ¿Cuánto serían 3 centímetros en metros? 0,03. 0,03 metros, perfecto. Al cuadrado. Entonces vamos a determinar cuánto es esa fuerza. 9 exponencial a 9 por menos 12 exponencial a la menos 9 por 6 exponencial a la menos 9 dividido 0,03 al cuadrado. Me da menos 1,2 por 10 a la menos 4. A la menos 4 newton, ¿sí? O 0,12 por 10 a la menos 3.